Vamos a agradecer a Dios por este privilegio hermoso, bonito, de estar este sábado especial con ustedes. Así que hemos estudiado también con los menores, una linda historia, ¿no? Así que creo que de todo hoy nosotros podemos aprender. Si es así, esta mañana usted con una alegría salude al que está a su lado, dele la bienvenida. Tal vez alguien ni siquiera se saludó al llegar. Simplemente vino, se sentó y nada más, ¿no? Así que es bueno que ustedes puedan ahí saludarse. Estamos, hermanos, llegando a 2 sábados de terminar este trimestre. Obviamente libre de este sábado, así que casi estamos llegando al último trimestre del año 2025. Y cuando uno mira todo lo que ha pasado, de manera individual, la pregunta debe hacerse todos los días. ¿Ha habido cambios en mi vida para bien o sigo igual? Si hay alguna respuesta en ti, no dudes en respondértelo para ti mismo. Y esta mañana, hermanos, el tema para esta mañana, yo voy a pedirle a Dani que el momento que quiero que él presente, va a presentar. Ahora todavía no. ¿Ya? En el momento que le pido que presente, va a presentar. El tema para esta mañana es: no le digas a nadie. ¿Cuál es el tema? Así que este tema es muy bíblico. No vamos a sacar algo muy fuera de contexto. Es muy bíblico lo que vamos a tomar hoy. Y para ello yo voy a pedir que usted tenga su Biblia a la mano. La Biblia a la mano. Aquel que no trajo, vuelva hacia casa y retorne con su Biblia, ¿no? No, preste de alguien que tiene al lado. Y si ya no tienen ninguno, no sé, audiovisuales, nos colocará ahí la Biblia en la pantalla para que usted lea, ¿no? Y luego lo otro es que yo voy a pedir que usted, si usted tiene un celular a la mano, como todos lo traemos, normal, ponga la vibrador. La idea es que no distraiga un poquito el sermón, y si es posible apague sus datos, ¿no? Porque en el afán de querer buscar la Biblia le llegó un mensaje, se distrajo allí y no presta atención. Muchos hemos hecho así, ¿no? No sé si a los estudiantes le pasa, están haciendo sus trabajos, pero se distrajeron en un poquito y procrastinaron y se quedaron 2 horas en redes sociales y no hicieron la tarea, ¿no? Alguna vez me pasó, así que es una indicación sencilla que ustedes podrían tomar esta mañana. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Marcos. Hoy vamos a estudiar uno de los evangelios y vamos a ir línea por línea mirando, porque este es un sermón textual, y estamos registrados en el libro de Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, versículos 21 al 24. Si ustedes lo tienen, digan amén. Si no, ya saben qué decir, ¿no? Misericordia. Esperamos un segundo allí. Versículo 21 en adelante. Si usted lo tiene, vamos a orar, hermanos. Querido Padre, estamos con tu palabra aquí. Tu palabra hace mucho tiempo atrás fue inspirada, fue revelada. Lo que tienes para nosotros en tu revelación es mostrarnos qué camino debemos seguir. Por eso, una vez más, oro pidiendo la presencia del Santo Espíritu para que esta mañana nos muestre tu palabra ya revelada, pero también nos ayude a tomar decisiones que tengan destino de eternidad. Si hay alguien aquí en este lugar con algún dolor en el corazón, la pérdida de un ser querido, la enfermedad de alguien en el hospital, de algún familiar ahí en la clínica, abrace a esa persona, Señor. Por favor, reconforta la vida de aquel que se hace muchas preguntas y no hay respuestas. Da esta mañana conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Tengo entendido, hermanos, que algún familiar de alguna hermana o un hermano murió, y abracen a esa persona. No hay momento más bonito
que acompañar no solamente con palabras, sino con un abrazo, con un apoyo. Así que desde aquí mi abrazo a la persona, no tengo el nombre, pero mi abrazo especial para esa hermana que hoy ha perdido un ser querido. El libro de Marcos capítulo 1, versículo 21 dice así, vamos con la Biblia, vamos juntos allí. Dice así, y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, dice la Biblia. Vamos a ubicarnos ahí en el contexto, iglesia. ¿Dónde estaban? En la iglesia, en la ciudad de Capernaum. Miren lo que dice versículo 22. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Muy bien, excelente, gracias audiovisuales. Les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿De quién se admiraban? ¿De qué autoridad tenía? De Cristo, de Jesús. ¿Con qué autoridad enseñaban los escribas? ¿Recuerdas que Jesús dijo en algún momento, ustedes hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen? ¿Te acuerdas o no? Esa expresión que Jesús habló a su pueblo. Y aquí Jesús habla con autoridad porque hace lo que predica. Muchas veces nosotros como padres predicamos bonito, ¿no? Cuando toca aplicar lo que predicamos, a veces bajo el porcentaje de lo que nosotros predicamos. Y desde ahí partimos el sermón de esta mañana. Versículo siguiente, ¿qué dice, hermanos? Pero, siempre hay algo que pasa, ¿no? Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu, no sé cómo dice su versión, con espíritu inmundo. Mi Biblia dice, pero había en ellos un hombre endemoniado, es lo mismo. ¿Qué hacía alguien con un espíritu de demonio en la iglesia? Y ahí hay que hacernos la pregunta, ¿con qué espíritu nosotros venimos a la iglesia? Y hay esa pregunta, hay que respondernos de manera individual. ¿Qué espíritu nosotros traemos a la iglesia? ¿Venimos con espíritu de gratitud a Dios para alabar al Dios de los cielos que hizo por mí durante toda la semana? ¿O con qué espíritu venimos? Dice la Biblia que allí estaba este hombre con un espíritu inmundo, el cual su versión dice dio voces. Así dice, ¿verdad? Dio voces, diciendo, siguiente versículo audiovisuales. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? ¿Quién habla? Vamos, iglesia, ¿quién está hablando aquí? ¿Este hombre que tenía el espíritu inmundo o los demonios hablan por él? Porque acá habla de algo plural, ¿verdad? Entonces es los demonios los que hablan a quién de manera directa. A Jesús, y le dice, ¿qué tienes con nosotros? ¿Qué dice la siguiente parte? Sé quién eres. Ahí viene el tema de esta mañana. Sé quién eres. Si hay alguien que conoce más que nosotros a Dios, ¿quién es? Parece contraria el asunto, ¿no? ¿Y sabes por qué conoce? Porque Él fue creado de las manos del Creador. ¿Sabe por qué conoce? Porque Él estuvo en las huestes, entre las huestes celestiales. Conoce mucho de Jesús. Pero ¿qué más dice su versión, hermanos? Sé quién eres. ¿Y quién es? Dice, el Santo de Dios.
Para la época de Jesús, llamar santo de Dios a alguien, ¿qué simbolizaba, hermano? ¿Qué involucraba? Era reconocer como el Dios que los fariseos, los escribas, no lo aceptaban. ¿Quién lo estaba reconociendo? Los demonios. Pero ¿cuál fue la actitud de Jesús? ¿Qué actitud tomó Jesús? Versículo siguiente. Pero Jesús le reprendió diciendo, ¿qué le dijo? Cállate. ¿No era mejor que Jesús le diga, sigan hablando que yo soy el Santo de Israel? ¿Qué actitud tomó Jesús? Cállese. No le digan a nadie. Si hay alguien que quería evangelizar en la época, ¿quién era, hermanos? Los demonios, diciendo, Él es el Santo de Israel. Y Jesús tomando la actitud de ¿qué? Silencio, cállense. Si Jesús estuviera viviendo de manera personal, física en nuestra época, ¿qué actitud tomaría de nosotros? También nos diría, mucho hablan ustedes ya de mí, cállense, paren un poco. Nos diría así. ¿Qué piensan ustedes? Vamos al siguiente versículo. Otro versículo allí. Versículo 34. ¿Qué dice, hermanos? Estamos en el mismo evangelio, ¿no? Dice así. Y Jesús sanó, lee conmigo, a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó, ¿qué dice su Biblia? Fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios. ¿Por qué? Porque lo conocían. ¿Qué les parece, hermano? Los demonios, es decir, Jesús no les deja hablar a los demonios. ¿Por qué dice su Biblia? Porque ellos conocían verdaderamente a Jesús. Y si algo Jesús quería ocultar, ¿qué era? La pregunta es, ¿qué quería ocultar Jesús? ¿Por qué mandó callar a los demonios? Porque si ellos estaban declarando, Él es el Santo de Israel, Jesús está diciendo, cállense, y más acá está diciendo, les mandaba callar porque ellos sí lo conocían. Vamos a otro versículo. El mismo evangelio, hermanos. Capítulo 3. Mismo evangelio. Versículo 11 y 12. ¿Están conmigo? ¿Sí? 11 y 12, ¿qué dice ahí? Vamos a leer. 2, 3. Y los espíritus inmundos, así dice su Biblia, ¿o estoy mal yo? Está bien. Al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo, ¿qué decían los demonios de Jesús? Tú eres el Hijo de Dios. Mas él, ¿qué dice su Biblia? Les reprendía mucho para que no lo descubran. ¿Qué secreto estaba guardando Jesús, hermanos? ¿Por qué en 3 veces los demonios quieren predicar a otros que están escuchando y Jesús les pone el pare ahí, les dicen, silencio, no le digan a nadie? Vamos a otro versículo, hermanos. Otra historia del mismo capítulo allí. Marcos 1:40, mira, retornamos al 40. Aquí ya no son los demonios, ¿no? ¿De quién está hablando la historia acá? Ajá, ok. Vino a él un leproso, dice su Biblia, y le rogaba, e hincada la rodilla, es decir, de rodillas, le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió su mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Quiero ser limpio.
de más está tal vez hablar un poco, todo un contexto, pero por si acaso es necesario mencionarlo. Un leproso era excluido de la sociedad y al ser leproso era quitado, ¿qué, hermanos? Su nombre, también hasta que se sane, comer afuera, su estatus, la vergüenza de pasar afuera, y Jesús lo limpia, ¿verdad? No vamos a ahondar mucho aquí. Versículo siguiente, dice así: y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y se quedó limpio. Versículo 43, ahonda conmigo el versículo 43, y el que se está durmiendo, levántalo. Entonces le encargó, dice la Biblia, ¿así dice su Biblia? Le encargó esta palabra. ¿Qué dice ahí? Lean ustedes. ¿Su versión dice así también o no? ¿Qué dice su versión? Como no escucho a todos, ¿qué dice su Biblia? Rigurosamente dice. Ya. Le despidió. Mi Biblia dice, le pidió rigurosamente y luego le despidió. Voy a leer mi versión. ¿Dónde está aquí? Entonces le encargó rigurosamente y le despidió y luego le dijo, versículo 44, mira. Ajá. ¿Qué dice, hermanas? No le digas a nadie nada. Jesús acababa de sanar al leproso y lo primero que hace Jesús después de sanarlo le dice, mira, no le digas a nadie lo que te he sanado. Anda, muéstrate sacerdote, etcétera, etcétera. Pero de mí no le digas a nadie nada. Si hay una base bíblica que yo voy a avanzar más adelante, para aquellos que no quieren hablar de Jesús a nadie, una de ellas es esta. Si Jesús estuviera personalmente así en físico, de nosotros estaría felices, hermano. ¿Sabe por qué? Porque pocos hablamos de Jesús a otras personas en donde estamos. ¿Sabe qué nos diría? Muy bien, queridos amigos, lo máximo ustedes, sigan así, lo máximo. No le digan a nadie nada. Pero parece que Jesús está de acuerdo con esa expresión, ¿sí o no? Primero a los demonios, ¿qué le dicen? Ellos quieren hablar de Jesús, le manda a callar. Y luego hay un leproso, después que se sana. Cuando uno es sanado por un acto milagroso de Dios, naturalmente, ¿qué es lo que hace el ser humano? Cuando alguien es sanado de manera milagrosa por Dios, ¿qué es lo que naturalmente hace el ser humano, hermanos? ¿Habla o no habla? Y Jesús le dice al leproso, no le digas a nadie. Y todavía le dice, te encargo de manera rigurosa. Pero ¿qué hizo el leproso? ¿Obedeció o desobedeció? Si usted sigue leyendo, dice este leproso, desobedeció y fue a hablar a sus vecinos, habló, y mira lo que dice el versículo 45, dice así, pero él ido, comenzó a publicarlo y mucho a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús, ¿qué dice su Biblia? Ya no podía entrar a la ciudad. Vamos llegando más o menos a lo que es lo que Jesús estaba queriendo decir. Vamos a otra historia. Mismo capítulo. Marcos 5:21, hermanos. Estamos con la Biblia, ¿no? Estamos juntos ahí. 5:21, ¿qué historia habla, hermanos? A ver, díganlo ustedes, porque no voy a leerlo todo. La historia del principal de la sinagoga, llamado, muy bien, este tenía una hija que se enfermó, ¿sí o no? Y vino y le rogó a Jesús para que vaya a sanarlo. Y claro que Jesús estaba yendo, pero en medio de la multitud, una mujer de 12 años sufriendo flujo de sangre, lo toca y Jesús se entretiene un buen momento allí. Y mientras está hablando, ¿quién me tocó? ¿Quién no me tocó? Viene alguien de la casa de Jairo y le dice, ya murió tu hija. Así es la historia, ¿verdad? En resumen, en breve resumen. Pero el versículo 38, ¿qué dice, hermanos? Y vino a la casa del principal de la sinagoga
y vio el alboroto a los que lloraban y lamentaban mucho, y entrando les dijo, ¿qué les dijo? ¿Por qué tanto alboroto? La niña no está muerta, sino duerme. ¿Y qué dice el versículo 40? Y muchos se burlaban de él. Y aquí podemos sacar otro mensaje, pero para hoy día vamos a continuar. ¿Qué dice? Muchos se burlaban. ¿Saben por qué? Porque no entendían el propósito de la resurrección de Jesús. Versículo 43. Jesús resucita a la niña y lo primero que hace, ¿qué es? Versículo 43. ¿Qué dice su Biblia? Ahí está. Pero Él les mandó, su versión dice, mucho. Les encargó muchísimo. Que nadie lo sepa. ¿Así dice su Biblia? ¿Sí? ¿Sí, hermana Charito? Que nadie lo sepa, sino que, hermanos, lo primero que tienen que hacer, denle de comer. Otra vez Jesús hace un milagro, los papás contentos, afuera la gente expectativa, y lo primero que Jesús hace, ¿cuál es, hermana Gazdali? No le digan nada de lo que han visto a nadie. Por eso yo digo, naturalmente, cuando uno recibe un milagro del Señor, tiene que quedarse callado. Pero parece que Jesús está de acuerdo con eso, ¿no? En Marcos, por lo menos. Si usted lee los otros evangelios, se va a dar cuenta tal vez de otra perspectiva, pero en Marcos, pero es que Marcos se está encargando de ocultar algo de Jesús, o Jesús está ocultando algo para que no lo descubran. Así lo dijo los demonios, ¿cierto? Vamos a otro texto, hermanos. Hoy dije que sería bastante bíblico este asunto, ¿no? Marcos 8:27. Me encanta ese sonidito de paso, ¿no? El sonidito de la Biblia, sí, sí. ¿Qué dice, hermanos? La confesión de Pedro, dice mi Biblia. Aquí ya no hay milagro, ¿ah? Aquí ya no, Jesús no está sanando a un leproso, a un endemoniado, no hay hija de Jairo, no hay, aquí hay un encuentro directo con sus discípulos. Mire versículo 27. ¿Qué dice, hermanos? Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas ¿de dónde? No es de Cesarea, no, es de Cesarea, muy bien. De Filipo, ¿qué más dice el texto? Y en el camino preguntó a sus discípulos diciendo, ¿qué les preguntó, hermanos? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ahí hay otra pregunta para mí, para ustedes. ¿Quién es Jesús para ustedes, para mí, para nosotros? Pero es otro tema también. Versículo 28, ¿qué dice? Ellos le respondieron. Unos dicen que eres ¿qué? Juan el Bautista. Otros dicen, ¿quién eres? Y otros dicen que tú eres un profeta. Pero Jesús le responde, versículo 29, ¿y ustedes? ¿Quién decís que soy? Para ustedes, ya, eso dicen los de afuera. Pero para ti, para ustedes, los 12, ¿quién soy yo para ustedes? ¿Y qué dice la respuesta? Respondiendo Pedro le dijo, ¿qué dice, hermana? Tú eres el Cristo. ¿Qué habían dicho los demonios versículos anteriores? Tú eres el Cristo, el Santo de Israel. Lo mismo dijo Pedro. Sí, eres el... ¿Qué estaba haciendo Pedro? Reconociendo a Jesús como el Mesías, como el Santo de Israel, que los demás no lo reconocían. Pedro, los demonios, las demás familias reconocían a Jesús como el Mesías. Y nosotros reconocemos a Jesús como el Mesías. Pero ¿qué dice el versículo 30, hermanos? Aquí no estamos hablando de un milagro, ¿eh? Aquí estamos hablando de una conversación que Jesús tiene con sus discípulos. ¿Qué les dice ahí? Pero Él les mandó, lea fuerte, que no dijeran esto de Él a nadie. Si hay una base bíblica para aquel que no quiere hacer la obra misionera, es esta. Clarito está, ¿no?
No le digan a nadie nada y vivan felices, hermanos. ¿Será así o no? No hable nada de Dios a nadie y verá que todo va a estar bien. 5 años yo me crié en un colegio nacional y a nadie le dije que yo era adventista. Qué desgracia, ¿no? Alguien me descubrió y ahí recién supieron que yo era adventista. Porque me comportaba igual que ellos, hablaba las mismas palabras que ellos, me peinaba igualito que ellos, ¿no? Total, no era adventista, ¿no? Si Jesús estuviera predicando aquí para nosotros, ¿qué nos diría? Nos diría lo mismo que ya no, porque ya mucho hablamos de Jesús, ya mucho ustedes hablan, ya no, cállese un poquito, ya basta, ¿no? Van a Charito, ya no más, ¿no? Ya ustedes hablamos demasiado de Jesús. Usted nos dijera así, o estará triste de nosotros. Vamos a otro texto, hermanos. Otro texto interesante. Capítulo 9. Nos quedan 15 minutos, así que vamos a correr ahí. Capítulo 9, hermanos. Seguimos en Marcos, hermana. Seguimos en Marcos. Capítulo 9, versículo 1. ¿Están conmigo? A la voz de 3. También les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. ¿Amén o no? Usted quisiera llegar vivo a la venida de Jesús y ser salvo para siempre, sin conocer la muerte. Alguien quiere experimentar por ahí cómo será la muerte, tal vez, ¿no? Pero ¿qué dice el versículo 6? 2. 6 días después, Jesús tomó ¿a quién? A ver, repite, ¿quién primero? Ajá, número 2. ¿Y quién más? Y los llevó aparte, solos a un monte alto. ¿Y qué dice más su Biblia? Y se transfiguró delante de ellos. No voy a pasar hasta explicar este detalle. ¿Qué simboliza la transfiguración en el contexto bíblico? ¿A quién llevó primero, dice, antes de pasar a esto? ¿A quién llevó? A 3. Si ustedes se dan cuenta, en los evangelios, Jesús siempre llevaba a las reuniones, entre comillas, más importantes, siempre eran a 3. En el Getsemaní, en otra más que no recuerdo, pero 3 siempre eran, y los mismos. ¿Será que Jesús tenía sus discípulos favoritos? Pero si tenía 12, ¿no? Usted preguntó esto, se preguntó alguna vez, ¿por qué siempre Pedro, Santiago y Juan? Siempre es lo mismo, ¿no? Y cuando uno lee, hermanos, todo un contexto, Jesús tenía 3 grupos pequeños dentro de sus 12. Si usted sabía eso, ¿no? Así que bendición a aquel que participe en un grupo pequeño. Porque el líder de un grupo pequeño, ¿quién era? Era Pedro. Pedro lideraba a otros 3. Lo mismo era Jacobo, lo mismo era Juan. Así que Jesús, cuando llevaba 3, los 12 estaban informados. Porque informaba a quién, hermana Charito, al líder. Ese es un paréntesis. Así que si usted no participa de un grupo pequeño, hoy tiene que buscar a un líder y pertenecer a un grupo pequeño. Solo es un paréntesis allí. Pero ¿qué más dice la Biblia? Llevó a los 3 y se transfiguró. Versículo 3. Y sus vestiduras y sus vestidos se volvieron, ¿qué dice su Biblia? Resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Wow, blancos, ¿no? No es como nosotros que cuando lavamos la camisa blanca luego se vuelve de otro color en el tiempo, ¿no? Era tan blanco, dice la Biblia, ¿sí o no? Y apareció Elías, ¿con quién? Con Moisés, que hablaban con Jesús. Ahora sí, más o menos entendemos la transfiguración. ¿Quién vino a la transfiguración, al encuentro con Jesús?
Moisés y Elías. ¿A quiénes representan estos dos hombres del Señor? Moisés representa a todos los salvos que mueren, justos obviamente, y que resucitarán para vida eterna. ¿Estamos de acuerdo con eso? Eso no lo invento yo, eso es bíblico. ¿Y Elías a quién representa? A todos los justos. Por eso el versículo 9, capítulo 9, versículo 1, comienza diciendo: de cierto os digo, hay alguien de los que aquí está que no va a conocer la muerte. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Cristo venga. Es decir, la transfiguración, hermanos, es la segunda venida de Cristo en miniatura. En otras palabras, estos tres que acompañaron a Jesús vieron la segunda venida en pequeñito. ¿Estamos de acuerdo ahí con eso? Entonces, en el contexto de ellos, por eso es que ellos se sintieron tan cómodos en la transfiguración, que Pedro se levantó a Jesús y le dijo: Señor, ya no queremos bajar, ¿por qué no te preparamos una casita para ti, otra casita para Moisés, otra para Elías, y de paso nos quedamos nosotros acá? Porque sabían que después de eso les tocaría enfrentar situaciones trágicas en la vida, y así fue, ¿o no fue así? Por eso la transfiguración, hermanos, es tan importante, porque muestra el cuadro profético de la venida de Jesús. Ya Jacobo, Pedro y Juan vieron la segunda venida con sus propios ojos de una manera pequeñita. Y así viene el versículo 6, versículo 5, para leerlo, para entenderlo mejor. ¿Qué dice, hermanos? Entonces Pedro dijo al maestro, a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Qué hermoso esta escena, ¿no? ¿Qué más dice? Queremos hacer 3 enramadas. Una para ti, otra para Moisés. Menos mal que él no se contó, ¿no? ¿Qué más dice el versículo 6? Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban, ¿qué dice, hermanos? Impresionados de esa escena. Cuando Cristo venga por segunda vez, hermanos, habrá una fuerte impresión en aquellos que esperamos la venida de Jesús, pero un dolor terrible para aquellos que no esperaron a Jesús. ¿Qué dice el versículo 6, 7? Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más sino a Jesús solo. Las emociones de estos 3 se vieron tornadas otra vez en su realidad. ¿Alguna vez usted soñó que pensó que su sueño era tan real y se dio cuenta que se despertó al siguiente día a volver nuestra triste realidad? ¿Alguna vez soñó, no? Soñó que estaba ahí, ¿no? Volando, no sé, ¿no? Y no quería despertar, y se da cuenta que estaba con una frazada encima, ¿no? Era un sueño. Y más o menos estos 3 estaban tan hermosos en ese lugar, segunda venida, vieron a Moisés, Elías, Jesús transfigurado, ropas blancas, y dijeron: de aquí nadie nos mueve, hay que hacer una casita para los 3, y se dieron cuenta que a los pocos minutos Jesús nada más estaba con ellos. Versículo 9. Esto es muy importante, hermanos. ¿Qué dice? Y descendiendo ellos del monte, ¿qué dice, hermano? ¿Qué dice ahí? Les mandó que a nadie dijeran lo que habían visto. ¿Cuál era el contexto? Segunda venida. En otras palabras, él les estaba diciendo que toda la segunda venida que habían visto no le digan a nadie. Si hay otra base bíblica para no predicar, es esta también. Si hay otra base bíblica para no hablar de Jesús, también es esta. Pero gloria a Dios que el versículo no termina ahí, hermana Gazdali.
¿Sabe qué cambia el giro de este versículo de no le digas a nadie? Esta palabrita. Esta de acá. Los educadores saben que un pero, un sin embargo, un si no, cambia todo el sentido de la oración. ¿O no es así? Jesús les estaba diciendo a sus discípulos, no le digan a nadie de lo que habían visto, sino, ¿cuándo dice? Cuando el Hijo del Hombre hubiera resucitado. Después que Jesús resucite, ustedes hablen todo lo que tengan que predicar, prediquen todo lo que tengan que decir, pero hasta antes de mi muerte no le digan a nadie. Jesús le estaba diciendo eso. ¿Sabe por qué Jesús estaba ocultando algo? Porque perseguían y querían matarlo antes de que se cumpliera la profecía. No le digas a nadie es para aquellos, para ese grupo, antes de que Cristo muera. En otras palabras, hay dos tipos de cristianos en la vida, hermanos. El cristiano anónimo, aquel que no se identifica con nada, ¿no? Total, es un cristiano anónimo, viene, se va, en la semana es igual, ¿no? El sábado nomás está bien bonito acá, bien presentable, pero en la semana vive su vida como quiere, ¿no? Es un cristiano anónimo. Pero hay otro tipo de cristiano, ¿no? Es un cristiano que anuncia. Es aquel que aquí afuera sigue siendo cristiano. Y queridos hermanos, aquellos que viven indiferentes a la predicación del evangelio, que no dan testimonio, quiere decir que Jesús para esa persona, complete la frase, todavía no ha muerto. Y si Jesús todavía no ha muerto, ¿qué razón sería predicar la segunda venida? ¿Qué razón sería predicar que ya viene por segunda vez? Si nosotros somos indiferentes a la predicación del evangelio a alguien, eso quiere decir que ¿en qué época yo estoy? ¿En qué época yo estoy? Antes, aquí estoy. No le digan a nadie, porque Jesús recién va a morir por esa persona. Pero ustedes saben que Jesús ya murió por nosotros y ya viene por segunda vez. A mí me gustaría que Dani presente estos 5 minutos máximo. No sé si Dani está por ahí o ya se fue. La diapositiva que yo le pedí que presentara. Ok, vamos. Hay un... Ok. No sé si te dejó listo. Aquí está. ¿Pueden leer con nosotros esta? ¿Cómo se llama el sermón? ¿Vamos a quedarnos sin decirle a nadie? ¿Qué nos invita Jesús? ¿Qué dice, hermanos? Muchos que profesan estar, lea fuerte, 2, 3, esperando la venida del Señor, están, ¿qué, hermanos? Dormidos. Deben ser despertados antes que sea demasiado tarde. Se necesita un mensaje. ¿Qué dice, hermanos? ¿Qué más? ¿Y qué más? ¿Qué más sigue, amigo? Miren, hermanos, hubo una encuesta hace poquito en varias iglesias en Europa, para ser exacto, en Estados Unidos, que no es distinta a nuestra realidad. Miren lo que dice. Con base en nuestra encuesta, con 557 iglesias, realizada entre 2004 y 2010, 9 de cada 10 iglesias, ¿qué dice, hermanas? ¿Sí lo ven o no? Están en declive o creciendo a un ritmo más lento que el de sus comunidades. En términos simples, las iglesias están perdiendo, ¿qué dice, hermanos? Terreno en sus propios patios traseros. ¿Qué más sigue, amigo? Para ellas, para estas 556 iglesias, ¿qué dice, hermanos? 2, 3.
Ser miembro, ¿qué significa para estas iglesias? Recibir en lugar de dar. Ser servido en lugar de servir. Tener derechos en lugar de tener responsabilidades. Y buscar ventajas, ¿en qué dice? En lugar de sacrificarse, ¿no? ¿Hasta qué punto puede llegar nuestra iglesia? ¿Por qué hoy ya no están siendo mucho más relevantes que antes? Porque hoy una persona con necesidades prefiere irse a un psiquiatra, a un psicólogo, en vez de venir a una iglesia, encontrarse con Dios y sanar sus enfermedades. ¿Por qué? Siga una más, por favor. Miren lo que dice aquí, hermanos. La misma encuesta, este mismo autor, Rainer Tom, dice: Dios no nos dio iglesias locales para que se conviertan ¿en qué? En clubes sociales donde ser miembro significa tener ¿qué, hermanos? Y comodidades. ¿Qué más dice ellos? Él nos colocó en la iglesia ¿para qué? Ajá. ¿Para qué más? ¿Para qué más? Para aprender, para enseñar a dar, para enseñar, dar y en algunos casos, ¿qué dice, hermanos? Morir por el evangelio. Antes de ir a la última vista, yo quiero cerrar aquí haciendo una pregunta. ¿A quién le estamos hablando de Jesús? Hablando primero en mi casa. Usted está como padre o madre hablándole de Jesús a su bebé, a su niñito, a su adolescente. Es una vida que tiene que salvarse para el reino de los cielos. ¿Cree así, hermano, usted? A veces nos preocupamos mucho, tanto en quién va a venir, a quién vamos a traer de afuera, cuando los nuestros, de tu propia casita, se están perdiendo. Ahora hablo también para aquellas personas que tienen sus hijos jóvenes, adolescentes. Un hermano hace unos días atrás me decía, ¿no? Yo he hecho todo lo posible, le he comprado sus lecciones de chiquitito, todo hecho, pero hoy se fue de la iglesia, ¿no? Usted hizo su parte, ya hizo su parte. Bien, mal, excelente, no muy bien, pero lo hizo a medida de sus posibilidades. Él es un hombre de la sociedad, sabe tomar sus decisiones. Ore por él, ore por ella. Pero también, ¿a quién estamos hablando de Jesús? Si no le decimos a nadie nada, Jesús todavía para ti no entregó su vida. Porque si para aquel que Jesús entregó su vida en favor de nosotros, Él ya viene por segunda vez y hay que hablar a alguien. Por eso Jesús en el libro de Mateo, el último versículo dice: id y predicad el evangelio. Jesús no se quedó, mira, el no le digas a nadie tenía un límite. ¿Cuál era el límite, hermanos, para saber que el mensaje se entendió? ¿Cuál era el límite? Hasta la muerte de Jesús. Después de la muerte de Jesús, tendríamos que hablar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. La última vista, amigo. Mire lo que dice aquí. ¿Sí se puede? Pueden leer conmigo a la voz de 3, fuerte. 1, 2, 3. Los oídos, nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras manos, nuestros pies y nuestras puertas. Abramos nuestros corazones, nuestros oídos, nuestros pies, nuestras puertas. No le digas a nadie, tenía un límite. Y el límite solamente fue la cruz. Y si para ti Cristo ha muerto esta mañana, yo te invito a que estas semanas tú te comprometas, estos días, este tiempo, hasta que Cristo venga. Y vengas acá adelante. Y yo quiero hablar a mi prima, a mi hermana, a mi amiga, en el trabajo,
de Jesús. Finalmente, si logra entregarse a Jesús, amén. Si no, habló usted de alguien, a alguien de Jesús. Por lo menos lo dijo y no se quedó callado. Venga acá. La primera persona, yo quiero anunciar el mensaje estas semanas, estos días. Voy a dar estudios bíblicos, voy a visitar, voy a invitar para que vengan a la campaña. Tú tienes que tomar compromiso. Ponte de pie y ven acá, porque yo esta mañana voy a orar, porque así son los compromisos que usted tiene que hacer con Dios. Querido Padre, aquí estamos, Señor, con tu iglesia. Cuando nos miras, tal vez, Señor, se verá para algunos que cumplen bien la misión con los niños, con los adolescentes, con los jóvenes. Pero para otros que tal vez hoy vamos a empezar, ayúdanos a hablar de Jesucristo. Jesús ya murió por nosotros. Ya vino, entregó su vida, derramó su sangre. Ya va a venir por segunda vez pronto. Tan pronto que cuando creímos. Y tú nos pides, Señor, que hablemos de ti a otras personas. Se nos llega una campaña que es casi la campaña final del año 2025. Y ayúdanos a estar involucrados de manera directa o indirecta, de algunos casos, en algunas comisiones, en algunos casos hasta trayendo o invitando o repartiendo un volante, pero todos involucrados. Y cuando eso suceda, Señor, veremos los milagros que tú harás en la vida de mucha gente. Y los que nos hemos puesto de pie, ayúdanos a ser valientes. Hay mucha gente que tal vez rechazará escuchar tu palabra, pero el presentar tu palabra no es solo hablado, sino con nuestro testimonio, con nuestra forma de comportar, nuestra forma de ser, nuestra forma de hablar. Vean la diferencia que es ser un seguidor de Jesucristo. Bendiga esta iglesia linda, a cada uno de sus líderes, a cada evangelista que son nuestras maestras que estarán en la semana que viene, los conquistadores esta semana. Bendiga, Señor, la obra de las manos que tú les has encomendado también. Gracias te damos esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Un abrazo para ustedes. Hablemos de Jesús mucho a otras personas.